Aleluya, gloria a Dios. Eh, Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder volvernos a saludar por este canal de bendición que es este programa Espigando. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más, después de haber tenido una semana en la cual tuvimos nuestra semana de oración y pues esa semana no transmitimos. Hoy volvemos nuevamente esta bendición de poder compartir la bendita palabra del Señor con todos ustedes. Quisiera invitarles a que me acompañen a hacer una oración y que podamos poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por la bendición de tenerte a ti, Señor, de tu palabra, esa palabra profética más segura, Señor, que es la que quedó escrita, Señor, y la cual nos alumbra, Señor, nuestro camino como una antorcha, y especialmente en este tiempo de oscuridad, Señor, de tanta maldad, necesitamos la guianza de tu palabra. Por favor, trae un espíritu de revelación, Señor, danos un corazón con humildad, con sencillez para poder recibir esa palabra, Señor, y atesorarla y dar fruto abundante de la misma, Señor. Quita todo estorbo, reprendemos toda obra del enemigo, Señor. Te pedimos poder fluir, Señor, pedimos poder fluir con libertad, Señor, la libertad de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta noche quisiera retomar un tema que ya hace buen tiempo lo dejamos ahí como pausado, como en reserva, y sería como la cuarta parte del tema. Y el tema al cual yo me refiero es un tema que, si usted recuerda, lo titulamos como eh, interrogantes divinas, cuestionamientos que encontramos en la palabra bendita del Señor y que nos llevan a meditar en nuestro corazón cómo hubiésemos respondido nosotros a algunas preguntas que Dios le hace a personajes durante algún recorrido de la Biblia. Algunas otras las hace Jesús, Dios también, porque Jesús es Dios, ¿verdad? En su ministerio en la tierra le preguntó a muchos, vimos algunas anteriormente, y hoy quisiéramos extendernos un poquito a algunas que se quedaron ahí, pues de alguna manera en el tintero. Y quisiera yo, que meditáramos juntos acerca de este tema, que es importante porque lo comenzamos a meditar cuando nuestro apóstol empezó a hablar, si usted recuerda, de la identidad, que tiene que ver mucho con quién soy, dónde estoy, para dónde voy, ese tipo de preguntas. Y me recordé porque la edición de la revista Rema de esta última Santa Cena, pues habla explícitamente de la identidad, y yo creo que nos quedaron ahí pendientes algunas interrogantes, no todas, ¿verdad? Porque usted comprenderá que la Biblia es tan extensa, tan maravillosa, que pues solo le damos una ojeadita a ciertas condiciones que vamos encontrando. Y entonces, en ese orden, yo quisiera estudiar algunas cosas. Y la primera que vamos a ver es esta que le comparto a continuación, que aparece en Génesis 4:9. Y es el Señor Dios que le pregunta a Caín. Mire la pregunta, dice Génesis 4:9. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé.
¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Mire la respuesta que le da este hombre al Señor Dios, va. ¿A qué quiero llevar yo esta pregunta que Dios le hace? Está refiriéndose al aspecto de nuestra relación con nuestros demás iguales, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo. Y si no la pudiéramos hacer esta noche, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo así, pastor? Mire, pues quizás ha habido hermanos que se han ido de la congregación y que de repente ya no vinieron. Y a veces a uno, no es justificarse, a uno como pastor quizás se le pasa por alto. Pero yo creo que somos hermanos, hijos de un mismo padre, y que debiésemos saber a veces la condición en la cual está nuestro hermano, que quizá está sufriendo, que quizá está enfermo, o que quizá tuvo algún conflicto en su relación con los demás hermanos. Eh, eh, por ejemplo, aquí usted sabe que había habido un choque, un enfrentamiento entre Caín y Abel. Entonces Caín lo mató y luego el Señor le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él, hasta molesto, ¿verdad? Le dice: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces, quizá muchos de nosotros podamos decir, y caso a mí me toca eso, pues esa es tarea del pastor y verdaderamente es tarea de nosotros como ministros, pero nosotros debemos de preocuparnos también por nuestros hermanos que de alguna manera quizás se han alejado por alguna razón. Edificarnos entre nosotros, saber la condición en la cual tal vez alguno está pasando alguna situación y acercarnos a poder ayudar. Y una forma de ayudar es saber llevar una necesidad con el pastor. Amén. Y decir: mire, hermano, fíjese que el hermano fulano yo me lo encontré y dice que ya no vino porque usted ya no lo fue a visitar. Le digo, es un jalón de orejas para nosotros como siervos, pero es un trabajo de toda la grey, de todas las ovejas. Amén. Entonces, en esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín fue: no sé, se hizo loco. Y quizá muchos podrán decir: sí, no sé, ya no me corresponde a mí. Claro que sí nos corresponde como hermanos en Cristo ver la condición de lo que está viviendo quizá algún hermano, y saber al final. No se trata, claro, de llevar algún chisme. Sí, fíjese que dice que ya no vino y tratar de complicar las cosas, sino no, se trata de restaurar, de amar a nuestro hermano. Y quizá no tener la actitud, usted se recuerda la actitud del hijo mayor del hermano del pródigo. Cuando el pródigo vuelve a casa, el padre lo recibe con aquel agrado, con aquel amor, pero el hermano mayor, en lugar de decir: bienvenido hermano, mira, ya te habías ido, te extrañábamos, nos hacías falta, recibirlo con amor. ¿Cuál fue la actitud? O eh, te estás malgastando el dinero con este malcriado que se fue y a mí nunca me has dado nada. Eso fue una reacción de reclamo hacia el padre. Es más, usted sabe que sacó al padre de la fiesta para atender sus reclamos. Entonces yo creo que una de las interrogantes que Dios nos quiere hacer a nosotros es: ¿cómo están nuestros hermanos? ¿Qué necesidad tienen? ¿Cuál es la condición? Y si nosotros podemos ayudar a regresarlos, hermano. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que aquel que rescata a alguien que se ha alejado, hermano, ha ganado algo tremendo, va a tener una recompensa extraordinaria, y mucho más este año, que es el año de la recompensa. Entonces, la primera interrogante que yo le quiero exponer esta noche
es esa. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde están tus hermanos? Amén. Y fíjese que cuando uno va a ver a la Biblia, Jacob envía a José a ver cómo están sus hermanos, les envía provisión y los bandidos, hermano, en lugar de ser agradecidos, lo agarran y lo venden. Usted sabe la historia, ¿va? Pero quizá pueda ser eso, que a veces uno dice, hermano, pero es que yo mejor no pregunto porque se puede molestar. Pues hacer lo posible a través del Espíritu, porque el Espíritu no ofende, sino que tratar de acercar a aquellos que se han alejado. Amén. La misma reacción tuvieron tuvo Eliab, el hermano mayor de David. ¿Se recuerda cuando Isaí lo mandó a llevarle alimentos al campo de batalla, a la línea de batalla? Se empieza a pelear con David, ¿verdad? Y David no, David iba a llevarle esa provisión, pero hagamos lo posible, restauremos, ayudemos, seamos instrumentos de unidad, no instrumentos de división, nunca, nunca. Que Dios no, Dios abomina, hermano, aquel que mete intrigas entre hermanos. No tratemos de reparar, de restaurar. Mire, cuando alguien está en disciplina por X o Y razón, uno no puede ponerse delante de toda la congregación y decir, miren al hermano Juan Pueblo lo disciplinamos porque estaba haciendo tal. Uno no puede llegar con eso. Cuando uno vea eso, de que alguien está sentadito, pues no se trata de ir a preguntar, y hermano, ¿y lo sentaron? ¿Qué le pasó? No, 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 sino de tratar de amar a nuestros hermanos para que puedan soportar ese periodo de prueba que viene como consecuencia quizá de algún error, pero que el Señor sea el que ponga bálsamo de restauración en la vida de ellos. Amén. Veamos alguna otra de esas interrogantes extraordinarias que encontramos en la palabra, hermano. Esta es solo la primera de algunas que yo le traigo por acá. Mateo capítulo 12 y verso 48. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hermano, mire, usted se recuerda de esta historia, si no estoy mal. Jesús estaba y de pronto le dice, mira, ahí están, te buscan tu madre y tus hermanos. Y entonces él le dice, sí, le responde con una pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No era que no supiera quiénes eran los que estaban buscándolo, sino que él quería, en pocas palabras, el Señor quería que los que le fueron a preguntar esto, que eran sus discípulos, supieran que él a los que llama íntimos, a los que llaman cercanos, son aquellos que hacen su voluntad. Si usted lee el contexto, y aquí tengo mi Biblia de papel, mire lo que dice, es Mateo 12, 48. Leámoslo. Y dice, déjenme ver aquí, dice, desde el verso 46 vamos a leer, y dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, está hablando de un término, hermano, puramente espiritual. Amén. Que nosotros debemos de comprender cuando Jesús le hace este interrogante a este hombre, le está diciendo, mire, al que va a ser parte mía es aquel que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre.
No el que anda haciendo lo que él quiere o no se sujeta en muchos aspectos, sino que aquel que hace la voluntad. Y hermano, cuando ya uno va a ver al libro de Romanos, usted se recuerda que en el libro de Romanos habla claramente que hay una voluntad buena, una agradable, pero que hay una perfecta voluntad de Dios. Y siendo estas tres, yo medito y digo, quizás eh, aquellos que solo llegan al atrio están en una pues, buena voluntad de Dios, pero no son tan íntimos, no son tan afines. Pero aquellos que ya pasan al lugar santo ya están haciendo una agradable voluntad de Dios y ya van avanzando. Pero los que llegan al lugar santísimo, esos hacen la perfecta voluntad de Dios. Y esos son los que son tomados como parte del núcleo. Porque está hablando, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son los íntimos, los más cercanos? Y entonces él señala a sus discípulos porque ellos andaban caminando con Jesús. Entonces eso a mí hoy me es interrogante, tanto a mí como a usted nos interesa porque ¿qué nivel de cercanía tenemos con el Señor? ¿Quiénes somos? Somos parte de ese núcleo, su madre, sus hermanos. Y debemos meditar si somos parte de ese núcleo en cómo hacemos la voluntad del Señor o cómo la estamos haciendo. Esa es la interrogante divina. En pocas palabras, trayéndola ya traducida, ¿están haciendo ustedes la voluntad de mi Padre? ¿O están haciendo quizás su propia voluntad? Entonces nosotros debemos de meditar en nuestro corazón, en nuestro caminar, en las decisiones que tomamos. ¿Es tu voluntad, Señor? ¿Es esto lo que tú quieres que hagamos? Fíjese que muchas veces, como dice nuestro apóstol, a veces pensamos que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y nos metemos a hacer situaciones y cuando ya nos equivocamos, hermano, pues ya vamos a pedir perdón, Señor, perdóname. Y nunca le preguntamos al principio si él estaba de acuerdo con la decisión que íbamos a tomar. Por muy sencilla y mucho más si es complicada una decisión, debemos de tomarnos el tiempo para meditar, para decirle al Señor, dame una señal, muéstrame, confírmame. Señor, te estoy pidiendo por tal y tal cosa. Y de pronto, hermano, viene una profecía y te confirma. La profecía no es para guiar exactamente que me hablen claro en la profecía, no. La profecía confirma cosas que ya tú empezaste a entablar una comunión con el Señor, una comunicación. Y Él a través de la profecía muchas veces le confirma a uno para tomar una decisión, ¿verdad? Amén, pero que no sea la profecía solamente, sino que ya hubo un parámetro de un tiempo de pedirle al Señor que entonces Él pueda confirmar a través de la profecía, de la predicación del siervo. Dios habla de muchas formas, pero acostumbrémonos a preguntar. Amén. Así como Él le preguntó a este hombre, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y se quedó, me imagino, en la luna, perdone la expresión, y él le dice, no, mis hermanos, mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Avancemos a otra pregunta divina, porque son interrogantes divinas, ¿verdad? Mateo capítulo 18, verso 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Mire, esa pregunta es a veces, hermanos, nosotros no la hacemos, ¿va? Y verdaderamente, ¿qué nivel de servicio tenemos nosotros? Porque hay algunos que sirven para ser vistos, para recibir. Lo vimos hace mucho tiempo en cómo la gente servía. Algunos servían
ser vistos por los hombres y recibir de los hombres sus, por decirlo así, recibir de ellos un galardón. ¿Cuál era el galardón? El reconocimiento de un hombre, pero el aplauso de la gente, no, ellos ya tuvieron, Jesús lo dijo, a ellos les gusta orar en las plazas parados y que los admiren y los aplaudan. Esa es su recompensa, ese es su reconocimiento. Pero, ¿quién es el mayor? Es el que, sin lugar a dudas, tiene un nivel de servicio. Y recuérdese que cuando hablamos de servicio, no solo estamos hablando de nivel de las mesas, o sea, del servicio en las mesas, porque el servicio está muy, muy íntimamente ligado con la adoración, porque cuando Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, el Señor le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Amén. Entonces, vemos nosotros, hermano, esa condición. Y quizás sí sería bueno que lo leyéramos, porque quiero verificar el orden en que está. Solo déjeme buscarlo por acá. Amén. Es cuando Jesús es llevado al desierto y pasa por aquel momento de tentación. Amén. Déjeme ver. Dice Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces ahí podemos ver nosotros que el servicio está íntimamente ligado con la adoración. Y el orden de los factores, como nos ha enseñado nuestro apóstol, sí altera el producto. Y usted puede ver que dice, al Señor tu Dios adorarás y servirás. Primero hay que adorar. Primero hay que adorar, porque hay gente que termina molesta, que termina enojada, porque solo sirve y no adora. El caso de Marta. Amén. Marta, Marta, afanada estás. Tu hermana escogió la mejor parte porque estaba a los pies, estaba adorando. Hay que tomar un tiempo de adoración, pero la pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermano, es el que sirve a los demás, pero para servir, primero tenemos que constituirnos en adoradores. En adoradores dice la Biblia que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que el Padre está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, le digo esto porque sí, yo he visto con cierta preocupación que hay mucha gente, hermano, que solo llega a la iglesia, solo viene, no llega, sino viene porque estoy aquí en la iglesia, cuando le toca turno, cuando tiene que estar sirviendo en alguna de las áreas, y no es correcto. Tiene que tomar un tiempo para estar aprendiendo, recibiendo, y después va a dar. Amén. Y convertirse entonces en esta pregunta, ¿quién es el mayor? Es el que sirve, es el que se ciñe para servir a los demás. Amén. Interrogantes que nosotros debemos de responder en lo íntimo de nosotros, en nuestro corazón, en lo particular. Amén. Veamos una interrogante más, porque el tiempo avanza y quisiera ver pues, la mayor parte si Dios nos lo permite. Josué capítulo 9 verso 8. Mire hermano, este es, como diría nuestro apóstol, esta sí es cardíaca, ahorita se lo voy a explicar. Respondieron ellos a Josué, somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? Amén. Este es el relato que narra la historia de los gabaonitas, que cuando ellos vieron que ya Josué y el pueblo de Israel iban conquistando todos los pueblos en la tierra prometida, ellos dijeron,
actuemos astutamente, finjámonos que venimos de lejos. Y se pusieron ropas viejas, sandalias desgastadas, llevaban pan ya duro y mohoso, odres de vino ya reventados y alforjas y desgastadas. 5 cosas que representan a los 5 antiministerios: falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Pero mire la interrogante, va. Respondiendo ellos a Josué, le dijeron: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Pero solo les preguntó así. Mire, vamos a leer el contexto. Josué 9:8, para que vayamos viendo así un poquito rápido por razón de tiempo. Mire, pues Josué 9:8 dice: estamos aquí. Dice desde el verso 3: mas los moradores de Gabaón, que eran los gabaonitas, ¿va?, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron 5 cosas: sacos viejos sobre ellos, sobre sus asnos, dice, cueros viejos u odres viejos, y rotos y remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían en el camino era seco y mohoso. 5 cosas que representan cada una, pues falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. Por lo menos cuando dice que tomaron sacos viejos sobre sus asnos, son las alforjas sobre sus asnos. Esa era una, ¿verdad? Cueros viejos de vino, odres viejos, representan falsos profetas. Cuando habla de la comida de la alforja, habla del pastor, falsos pastores. Cuando habla de que traían zapatos desgastados, el evangelista, falsos evangelistas. Luego dice vestidos viejos, el apóstol es el que cubre, entonces eran vestidos viejos, falsos apóstoles. Y por último, pan mohoso, ya duro y mohoso, falsos maestros, ¿verdad? Pero el asunto fue que Josué les preguntó: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y ellos les dijeron: venimos de lejos. Y Josué no consultó al Señor ni los ancianos de Israel. Y dice la Biblia que hicieron un pacto con ellos de no matarlos. Y al otro día, hermanos, se dan cuenta que son el pueblo que a continuación ellos tenían que conquistar. Y ya no los pudieron tomar así como Dios había mandado que hicieran. Y entonces, ¿eso qué me enseña a mí? Que muchas veces, hermanos, nosotros, una de las interrogantes que debemos de hacer en todo momento es: bueno, oímos a X o Y ministro, bueno, y ¿quién es? Porque hoy hay estrellas fugaces que aparecen y solo aparecieron ahí de la nada. Entonces, ¿quién es? David siempre se identificó cuando aún en sus últimas palabras dice: David, hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel, pero siempre decía quién era su papá. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver nosotros, preguntar: ¿quién es tu cobertura? ¿De dónde saliste? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Qué es lo que enseñas? Amén. ¿Quién te cubre? Y verdaderamente hacerlo, porque Josué solo les preguntó vagamente: quiénes sois y de dónde venís. Y entonces ellos le dijeron: venimos de lejos, mira, nuestras sandalias rotas, nuestra ropa ya se puso vieja. Lo engañaron. Hoy hay falsos ministros, hermano, tratando de engañar aún si es posible, a los escogidos, dice la palabra. Por eso es que nosotros debemos, hermano, probar. Hay una de las iglesias en Apocalipsis
Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Oye, hermano, hay un montón que se llaman apóstoles hermano, debemos de probar los espíritus. Amén. Porque ese es uno de los problemas. Por un lado están los que rechazan totalmente el ministerio apostólico y profético y se pierden una bendición enorme. Amén. Pero por otro lado están aquellos que a todo le dicen amén y amén. No, hay que probar. ¿Y cómo? Haciendo interrogantes divinas a ellos, pero también a nosotros. ¿Qué es lo que ministran? ¿Cuál es el resultado de lo que llevaron? Fíjese que una de las cosas que a mí me impactó en algún momento es que cuando, hablando de lo profético, cuando un verdadero profeta llega a una iglesia, no es que le va a adivinar la vida a todos, porque eso es lo que la gente piensa, y no es así, sino que cuando un verdadero profeta llega, hermano, viene y va a dejar una iglesia activa, viva y comunidad, porque lo que hace el profeta es que despierta a los que están dormidos, levanta muertos, amén. Pero cuando llega un falso profeta, crea división. Generalmente va a haber problemas entre la gente, amén, y entre el mismo pueblo, y va a haber divisiones a veces de iglesias. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, amén. Avancemos, veamos uno más, porque el tiempo está corriendo muy rápidamente, amén. Marcos 5:30, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Hermano, mire, esta es tremenda, hermano. ¿Quién me ha tocado? Y entonces cuando usted lee el contexto de los evangelios, hermano, sus discípulos dicen, ¿cómo estás preguntando quién me ha tocado si la gente te estaba apretando y una gran multitud? Y entonces él les dijo, no, es que alguien me tocó y yo sentí cómo desprendió virtud de mí. Entonces, hermano, es una interrogante bien tremenda para nosotros porque hoy pues, las iglesias, bendito el Señor, se llenan de mucha gente, amén. Pero ¿quiénes de nosotros verdaderamente estamos llegando con la actitud de esta mujer que había pasado tanto tiempo, hermano, con un flujo de sangre, con la actitud de irnos a humillar delante del Señor y de desprender virtud para cambiar nuestra vida, para sanar no solo nuestro cuerpo, hermano, porque hay gente que quiere ser sanada como los leprosos, va y se fueron 9, solo uno regresó agradecido, no, desprender virtud para cambiar nuestra vida, hermano. Preguntarnos, ¿quién de nosotros está haciendo eso? De humillarnos y sin importar lo que los demás quizá pensaran, arrastrarnos hasta tocar el borde del manto. Y el borde del manto habla de autoridad también. ¿Quién se humilla para desprender del borde de la autoridad? Porque toda autoridad es puesta por Dios. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar tocando, porque creo que es muy importante que volvamos a ver los aspectos o muchos aspectos de lo que es la verdadera cobertura. Amén. Pero esta mujer desprendió virtud. Y entonces cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién desprendió virtud? Todos se quedaron después callados. ¿Va? Y entonces la mujer le dijo, fui yo. Y reconoció. Y Jesús la bendijo, hermano. Pero debemos meditar cómo estamos llegando. Estamos llegando a impactar de tal forma el corazón de nuestro Dios que podamos desprender la bendición que Él tiene para nosotros, o estamos pasando como religiosos desapercibidos cada vez que venimos a la iglesia o cada vez que tenemos nuestro devocional en casa. Debemos de meditar en esas
interrogantes, hermano. Amén. Veamos si hay alguna más. Y está esta en Juan capítulo 4 y verso 10. Esta es la samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua. Y era un agua viva, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, hermano, algo bien importante. En esta última Santa Cena estamos hablando de mi sangre es verdadera bebida. Y cómo saciar la sed del alma de nosotros. Esta mujer, hermano, había tenido varios maridos, ¿va? Y no había hallado la felicidad. Amén. Porque la había buscado mal. Pero el Señor está para saciar nuestra vida, para que en Él encontremos lo que nuestra alma necesita. Él es el único que puede saciarlo. Fíjese que aquí la pregunta es, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios. Entonces la pregunta ahora la traslado para nosotros. ¿Conocemos el don de Dios que Él tiene para nosotros para saciar esa parte de nuestra vida que quizá nos está complicando? Nos sentimos incompletos, nos sentimos decepcionados, que hemos llegado quizás a una edad y no hemos alcanzado algunas cosas. Cuando uno llega a cierta edad, uno empieza a hacer un recuento y dice, pero mire, yo no he hecho mi casa, no he comprado esto, no me he graduado, no me he casado, no he tenido familia. El único que puede saciarte se llama Jesucristo. Pero debes de conocer el don de Dios. ¿A qué vino Él? ¿Por qué te llamó? Tú no eres casualidad, no viniste por último. Dios te trajo en el tiempo indicado, pero debes de conocerle a Él, conocer el poder que Él emana. La mujer del flujo de sangre que vimos anteriormente llegó a conocer ese poder. Ahorita que el apóstol ha estado en Chile en la actividad en la iglesia del apóstol Billy, ha estado hablando de recibiréis poder, y que hay poder, conocer el poder de la resurrección. Amén. Es un poder maravilloso que levantó al Señor Jesucristo y que nos hace a nosotros levantarnos de la tumba de la religiosidad para llegar a tener una vida abundante como la que Dios vino a darnos. Él vino a darnos vida y abundancia. Amén. Y abundancia no es solo dinero, es vivir feliz. Amén. Veamos ahora esta mujer, hermano, luego le dice, me parece que cuando él le dice 5 maridos, creo que dice has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces me parece que eres profeta, le dice, quiere decir que la unción profética tiene mucho que ver, hermano, con conocer ese don que Dios tiene para nosotros para saciar nuestra sed y para que nosotros a través de esas interrogantes le pidamos al Señor revelación en el mover profético, tanto de la palabra profética más segura que es la Biblia, como del don carisma de las profecías y de la inspiración y de la revelación que Dios tiene para este tiempo para nosotros. Amén. Pero avancemos un poco más porque creo que tengo un texto más y es este. David, estando él en campaña de batalla, hermano, de pronto siente, dice, segundo libro de Samuel 23:15, David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Amén. Él solo lo dijo. Amén. Él solo lo expresó en algún momento. Y habían 3 que eran de los más valientes de sus hombres, que hermano oyeron el deseo y se fueron, pasaron por el campamento de los enemigos y le fueron a traer a David agua del pozo de Belén. Y hermano, cuando David lo vio,
no lo quiso beber, sino que lo derramó como libación. Pero aquí lo importante, la pregunta para nosotros es, ¿conocemos nosotros los anhelos del Señor? Porque este era un anhelo, dice David, sintió un gran deseo, un gran anhelo. ¿Conoces tú los deseos de Dios? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Porque a veces venimos con la idea a la iglesia, con la idea de que voy a ver qué Dios tiene para mí. No, nosotros venimos aquí a ver cómo agradamos, qué le damos a Él. Y verdaderamente, hermano, ¿qué le podemos dar nosotros? Más que un corazón, como dice aquel himno tan hermoso, un corazón contristado, un corazón arrepentido una y otra vez. Amén. Y darle placer, darle deleite a Él. Y a Él en su misericordia, una vez nosotros haberle dado ese deseo de su corazón, Él nos quiera bendecir con hablarnos, con ministrarnos a través de su Espíritu Santo, pues nos vamos a dar por felices y satisfechos. Pero ¿conoces tú los deseos del Señor para tu vida? ¿Cuál es el anhelo? Uno como padre, fíjese que, aunque ya me avanzó el tiempo, pero uno como padre ve a sus hijos y y uno dice, yo quisiera que mi hijo llegara a graduarse, que fuera médico, que fuera un licenciado, qué sé yo, el anhelo de tu corazón. Dios para nosotros de esa misma manera tiene anhelos, planes, pero a veces uno los echa a perder. Dios tenía había predestinado y preordinado a Sansón para que fuera un nazareo desde el vientre, que fuera juez libertador de Israel, pero él lo echó a perder, hermano. Al final terminó cumpliendo su preordinamiento, pero ¿a cuenta de qué? De su propia muerte, hermano. Entonces, no es así. Dios tiene buenos planes. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidades del Señor, pero a veces nosotros no entramos en conocer los deseos del Señor. Amén. Quisiera terminar, creo yo, con este otro texto, que es Isaías, capítulo 6 y verso 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Era una pregunta divina. ¿A quién enviamos? ¿A quién irá? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hermano, qué tremendo. Cuánto trabajo, cuántas cosas importantes hay que hacer en la obra del Señor. Pero a veces oímos esa voz y con todo respeto nos hacemos los locos. Que uno dice, no, yo estoy muy ocupado, mejor que vaya otro. Tengo que ir a revisar unas juntas de bueyes. Yo me acabo de casar, las excusas que pusieron aquellos invitados a las bodas, ¿va? Y no vamos. Y hoy la pregunta, la voz del Señor sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Debemos ser nosotros, hermanos, los que digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo voy. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos y que debemos de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la misma. Pero a veces los obreros no quieren, no quieren ofrecerse, hermano, para ir a la mies, ¿verdad? Amén. Interrogantes divinas. Hay muchas. Yo solo le puse unas cuantas, pero de veras hay que confrontarnos con esas preguntas que Dios hoy nos las está trasladando a nosotros, cada una de ellas. Amén. Yo se las dejo ahí en su corazón. El tiempo se me terminó, pero tratemos de responder personalmente esas interrogantes. Amén. Déjeme orar y bendecir su vida esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos expuesto tu palabra, Señor, esas interrogantes que tú has dejado, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, que las podamos responder con sinceridad. ¿Cómo estamos actuando?
qué tan dispuestos estamos, Señor, a hacer las cosas, a agradarte, a cuidar de nuestros hermanos, a darte placer, a desprender virtud de ti, Señor, a tener una revelación en cuanto a lo que es tu perfecta voluntad sobre nosotros. ¿Cuántas cosas, cuántas interrogantes, Señor? Pedimos que a través de tu Espíritu Santo puedas seguir hablándonos, Señor, para que podamos llegar y hacer lo que tú quieres que hagamos. Y como tu siervo Pablo decía, alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, Señor. Gracias te damos, bendice a cada uno de mis hermanos esta noche en su casa, Señor, sus familias, hasta donde podamos llevar este mensaje, Señor, los que están viendo en este momento y los que lo verán posteriormente, Señor, que sea de bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias por permitirme entrar a su hogar a través de este programa Espigando. Pues le esperamos mañana y el domingo para los servicios presenciales y gozarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Y quizás responder algunas de estas interrogantes con nuestras actitudes. Amén. Tenga una bendecida noche y recuerde que para los que tenemos su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud, salvación. Amén. Bendecida noche, mis amados hermanos.